En marzo de 2021, cuando el rover Perseverance de la NASA aterrizó en Marte, llevaba un instrumento que casi nadie notó en los comunicados de prensa. Entre los 7 instrumentos científicos principales, había un sensor adicional, pequeño, discreto, listado en los documentos técnicos simplemente como RMA-D. Detector de anomalías de radiación de Marte ANO. Había conferencias de prensa sobre este instrumento. No había explicaciones detalladas de su propósito. Solo aparecía en las especificaciones técnicas como una nota al pie. Y cuando periodistas científicos preguntaron sobre él, los representantes de la NASA dieron respuestas vagas sobre monitoreo ambiental, de rutina y calibración de instrumentos futuros. Pero en diciembre de 2023, algo cambió. El rover comenzó a transmitir datos del RMA de que hicieron que ingenieros en el Jet Propulsion Laboratory enviaran mensajes urgentes a un grupo muy específico de científicos, no astrónomos, no geólogos planetarios, físicos nucleares, especialistas en radiactividad y específicamente les pidieron que revisaran documentos históricos de principios del siglo XX. Documentos de Marie Curie, porque el RMAD estaba detectando exactamente lo que Marie Curie había predicho que encontraríamos en Marte en un documento que escribió en 1925 Anum. Documento que fue clasificado como especulación no científica por sus contemporáneos y archivado sin ser publicado. Un documento donde ella explicaba que Marte no era simplemente un planeta muerto, era un laboratorio natural, un lugar donde los procesos que ella estudiaba en la Tierra habían ocurrido a escala planetaria, y que si alguna vez llegábamos allá, encontraríamos evidencia no solo de lo que Marte fue, sino de lo que la Tierra podría convertirse. Y esa evidencia, según sus cálculos, estaría concentrada en un lugar específico, el cráter Jezero, exactamente donde aterrizó Perseverance. Marie Curie nunca tuvo acceso a telescopios avanzados, nunca estudió Marte directamente. Pero en 1925, después de más de 2 décadas trabajando con materiales radiactivos, comenzó a notar patrones que la llevaron a hacer conexiones que nadie más estaba haciendo. Notó que ciertos isótopos radiactivos que encontraba en meteoritos marcianos, rocas expulsadas de Marte por impactos de asteroides que eventualmente cayeron a la Tierra, mostraban firmas de decaimiento que no coincidían con modelos estándar. Era como si esos materiales hubieran estado expuestos a condiciones de radiación extremadamente altas en algún momento de la historia marciana. Condiciones que eran miles de veces más intensas que cualquier cosa en la Tierra. Y luego hizo un cálculo. Un cálculo que sus colegas consideraron absurdo. Calculó que si Marte había experimentado esos niveles de radiación, no podía haber sido por causas naturales ordinarias como el decaimiento radiactivo interno del planeta. Tenía que haber sido por algo más, algo que concentró radiactividad masiva en la superficie marciana. Y escribió algo que suena a ciencia ficción, pero que ahora, 100 años después, los científicos están considerando seriamente. Marte fue sometido a un evento de esterilización radiactiva, no por un proceso natural gradual, sino por algo repentino, catastrófico, que bañó la superficie del planeta en radiación, que mató toda vida potencial y alteró la química planetaria de formas que aún serían detectables millones de años después. ¿Qué podría causar algo así? Marie Curie tenía una teoría. Una teoría que nunca publicó porque sabía que destruiría su credibilidad científica, pero la escribió. La dejó en un documento que depositó en los archivos de la Sorbonne con instrucciones específicas en no abrir hasta que la humanidad tuviera la capacidad de aterrizar instrumentos en Marte. Ese documento fue abierto en 1997, justo después de que el rover Sojourner se convirtiera en el primer vehículo móvil en la superficie marciana. Y lo que contenía hizo que varios científicos de la NASA comenzaran a diseñar experimentos específicos, experimentos que culminaron con el RMA de a bordo de Perseverance, experimentos diseñados para buscar exactamente lo que Marie Curie dijo que encontraríamos. El documento de Marie Curie de 1925 no solo predecía que Marte había sido irradiado catastróficamente, explicaba por qué eso importaba para la Tierra. Escribió, sí, Marte experimentó un evento de esterilización radiactiva. Entonces, necesitamos entender qué lo causó. Porque las mismas condiciones que existían en Marte cuando sucedió son similares a las condiciones que existirán en la Tierra dentro de varios millones de años.
Marte es un espejo de nuestro futuro. Y lo que le pasó allá podría pasarnos aquí. Esto sonaba a alarmismo en 1925. Pero cuando científicos modernos revisaron sus cálculos, cuando compararon las condiciones atmosféricas, la distancia al Sol, los campos magnéticos planetarios, se dieron cuenta de que Marie Curie había identificado algo real. Marte y la Tierra son sorprendentemente similares en muchos aspectos fundamentales, y Marte está simplemente más adelante en una trayectoria evolutiva que la Tierra eventualmente seguirá. Perdió su campo magnético protector, su atmósfera se erosionó. Su superficie quedó expuesta a radiación cósmica sin filtrar, y luego, según Marie Curie, algo más sucedió, algo que aceleró el proceso de esterilización de manera dramática, algo que convirtió a Marte de un planeta potencialmente habitable en el desierto radiactivo que es hoy. Y lo que realmente preocupaba a Marie Curie, lo que la mantuvo escribiendo páginas y páginas de especulación en 1925, era la posibilidad de que ese algo más no fuera un accidente, que no fuera un evento natural aleatorio, que fuera deliberado, que alguien o algo hubiera esterilizado Marte intencionalmente y que las razones para hacerlo podrían todavía ser relevantes. Cuando los científicos de la NASA leyeron esto en 1997, su primera reacción fue descartar todo como la especulación de una mente brillante pero envejecida. Marie Curie tenía 58 años en 1925. Estaba enferma por exposición a radiación. Quizás su juicio estaba comprometido. Pero uno de los científicos, un físico nuclear llamado Dr. James Chun, decidió tomar los cálculos de Marie Curie en serio. Decidió verificar si sus números sobre niveles de radiación histórica en Marte eran al menos plausibles, y descubrió algo extraordinario: eran más que plausibles, eran precisos. Marie Curie, usando solo análisis de meteoritos marcianos y matemáticas básicas, había calculado niveles de radiación de fondo en Marte que coincidían casi perfectamente con mediciones modernas tomadas por sondas espaciales. Ella no debería haber podido hacer eso. No tenía los datos no tenía la tecnología, pero lo hizo, lo que significaba que sus otras predicciones, sus especulaciones más salvajes sobre eventos de esterilización catastróficos, también merecían ser tomadas en serio. El Dr. Chen propuso algo radical. Propuso que la misión de Perseverance, que en ese momento estaba siendo diseñada, incluyera instrumentación específica para buscar evidencia de lo que él llamó el evento Curie, un pulso masivo de radiación que habría dejado firmas isotópicas específicas en las rocas marcianas, firmas que solo podrían explicarse por exposición a radiación de intensidad y tipo que no ocurre naturalmente. La propuesta fue rechazada inicialmente. Era demasiado especulativa, demasiado basada en un documento de 100 años de antigüedad, escrito por alguien que no era experta en planetas. Pero Chen persistió y eventualmente consiguió financiamiento privado para construir el RMA en un instrumento pequeño que cabría en Perseverance sin interferir con los objetivos científicos principales. Un instrumento que buscaría exactamente lo que Marie Curie había predicho: evidencia de un evento de radiación catastrófico en la historia marciana. Y en diciembre de 2023, después de casi 3 años de operaciones en Marte, el RMAD encontró algo. Encontró rocas en el cráter Jezero que contienen isótopos que no deberían estar ahí. Específicamente, encontró concentraciones de tecnecio 99 y yodo 129. Ambos son isótopos que tienen vidas medias relativamente cortas en escalas geológicas. El tecnecio 99 tiene una vida media de 211.000 años. El yodo 129 tiene una vida media de 15 millones de años. Lo que significa que si estos isótopos están presentes en Marte hoy, tuvieron que ser producidos relativamente recientemente en términos planetarios, menos de 100 millones de años. Pero aquí está el problema. Estos isótopos no se producen naturalmente en cantidades significativas. En la Tierra, el tecnecio 99SO se produce en reactores nucleares. El yodo 129Se produce en reacciones nucleares o en fisión espontánea, pero en cantidades minúsculas.
Para tener las concentraciones que Perseverance está detectando en Marte, necesitarías algo equivalente a miles de explosiones nucleares. O necesitarías un reactor natural funcionando a escala masiva. O necesitarías algo que nadie quiere decir en voz alta. Necesitarías que alguien detonara armas nucleares en Marte, miles de ellas, cubriendo un área enorme, esterilizando la superficie deliberadamente. Exactamente lo que Marie Curie había sugerido 100 años antes. Los datos del RMA todavía no han sido publicados oficialmente. Están siendo revisados, verificados, analizados por múltiples equipos independientes. Porque si estos datos son correctos, si realmente hay evidencia de un evento de radiación masivo y artificial en la historia reciente de Marte, entonces todo lo que creemos sobre la historia del sistema solar necesita ser reconsiderado. Y la pregunta que nadie quiere hacer pero que todos están pensando es, ¿quién lo hizo? ¿Y por qué? Hay científicos que trabajan en estos datos que tienen una teoría que suena a conspiración pero que está respaldada por números. La teoría es que Marte alguna vez fue habitable, que tenía océanos, atmósfera, quizás vida, y que una civilización, ya sea marciana o visitante de otro lugar, tomó la decisión de esterilizarlo, de bombardearlo con radiación hasta que nada pudiera sobrevivir. ¿Por qué harías algo así? Hay varias posibilidades. Quizás había una enfermedad, un patógeno que no podía ser contenido de otra manera. Quizás había vida que era peligrosa de formas que no entendemos. Quizás Marte fue usado como campo de pruebas para armas que luego fueron usadas en otros lugares. O quizás Marte fue deliberadamente preparado, convertido en un ambiente específico para propósitos específicos. Convertido en un planeta donde solo ciertas formas de vida, ciertas formas de materia, ciertas formas de tecnología podrían existir. El Dr. Avi Loeb, que apareció en nuestra historia anterior sobre Tresian Atlas, ha estado siguiendo estos desarrollos. En una conferencia privada en marzo de 2024, dijo algo que fue filtrado por asistentes. Dijo si los datos de Perseverance son correctos. Si realmente hay evidencia de bombardeo nuclear en Marte, entonces necesitamos reconsiderar por qué estamos yendo allá. No estamos simplemente explorando un planeta muerto. Estamos investigando una escena del crimen. Y necesitamos averiguar qué pasó antes de que cometamos los mismos errores. Hay un proyecto aún más secreto que el proyecto Interceptor que mencionamos antes. Este se llama Proyecto Arqueología de Marte. Comenzó en 2019 con financiamiento de fuentes que no han sido reveladas públicamente. El objetivo es analizar imágenes de alta resolución de la superficie marciana, buscando patrones que no sean geológicos, patrones que podrían indicar estructuras antiguas, actividad artificial, evidencia de que algo construyó o modificó el paisaje marciano. Y están encontrando cosas, no estructuras obvias, no ciudades en ruinas, pero patrones, distribuciones de ciertos minerales que parecen demasiado organizadas para ser naturales, formaciones geológicas que tienen simetría que no debería existir. Y específicamente, están encontrando que las áreas con las concentraciones más altas de isótopos radiactivos, anómalos, las áreas donde el RMAD está detectando las firmas más fuertes del evento Curie, son las mismas áreas donde estos patrones geométricos aparecen, como si lo que sea que irradió esas zonas también dejó otras marcas. Otras evidencias de actividad intencional. Los pueblos nativos americanos tienen leyendas sobre la estrella roja que murió, historias transmitidas durante generaciones sobre cómo Marte, que llaman por diferentes nombres dependiendo de la tribu, alguna vez fue un lugar vivo, un lugar con espíritus, un lugar con agua y aire, y que algo terrible pasó, que los dioses castigaron a Marte, que lo convirtieron en un lugar de muerte para enseñar una lección sobre orgullo, sobre guerra, sobre usar poder de formas incorrectas. Las tradiciones védicas hindúes tienen historias similares. Hablan de Mangala, Marte, como un campo de batalla de los dioses, donde guerras cósmicas fueron peleadas con armas que podían destruir mundos enteros, y que después de esas guerras, Mangala fue abandonado, dejado como advertencia, dejado como recordatorio de lo que sucede cuando civilizaciones avanzan demasiado rápido sin sabiduría. Marie Curie
no conocía necesariamente estas leyendas, pero llegó a conclusiones similares usando ciencia, y lo que la aterraba no era solo que Marte hubiera sido esterilizado, era que la humanidad estaba desarrollando exactamente el tipo de tecnología que podría hacer lo mismo a la Tierra. Bombas nucleares en reactores con capacidad de liberar radiación a escala planetaria. En su documento de 1925, escribió he calculado que la cantidad de material radiactivo necesario para esterilizar un planeta del tamaño de Marte sería equivalente a aproximadamente 50.000 toneladas de radio puro, una cantidad absurda, imposible de reunir para cualquier civilización, a menos que esa civilización haya descubierto formas de sintetizar o concentrar material radiactivo que nosotros aún no conocemos. O a menos que hayan encontrado depósitos naturales de materiales radiactivos en concentraciones que no existen en la Tierra, materiales que podrían existir en Marte. Y luego escribió algo que suena profético en sí: alguna vez desarrollamos la capacidad de llegar a Marte. Nuestra primera prioridad no debería ser buscar vida, debería ser buscar los materiales que fueron usados para esterilizarlo, porque esos materiales podrían enseñarnos tanto sobre cómo destruir mundos como sobre cómo proteger el nuestro. Esto es exactamente lo que Perseverance está haciendo. Oficialmente está buscando signos de vida antigua, está recolectando muestras para eventual retorno a la Tierra, está caracterizando la geología marciana, pero extraoficialmente, una parte significativa de su misión es mapear la distribución de materiales radiactivos, entender cómo están concentrados, entender sus orígenes. Porque si Marie Curie tenía razón, si Marte contiene materiales radiactivos de tipos y concentraciones que no entendemos, entonces Marte no es solo un objetivo científico. Es un recurso, un lugar donde podríamos encontrar materiales que revolucionarían tecnología nuclear en la Tierra, materiales que podrían permitir reactores de fusión más eficientes, materiales que podrían permitir propulsión espacial avanzada, o materiales que podrían permitir armas de poder inimaginable. Y esto plantea cuestiones éticas enormes. ¿Deberíamos traer esos materiales a la Tierra? ¿Deberíamos arriesgarnos a que caigan en las manos equivocadas? ¿Deberíamos estudiar lo que destruyó a Marte con el riesgo de que ese conocimiento sea usado para destruir la Tierra? El Dr. Robert Zubrin, ingeniero aeroespacial y presidente de la Mars Society, dijo en una entrevista en 2022 algo que pocos notaron. Dijo hay razones para ir a Marte que van más allá de exploración científica. Hay razones estratégicas. Hay razones de recursos y hay razones que no podemos discutir públicamente porque generarían pánico. Le preguntaron qué tipo de razones. Él respondió a las que tienen que ver con asegurar el futuro de la civilización humana cuando la Tierra ya no sea habitable. Esto conecta directamente con lo que Marie Curie escribió. Si Marte fue deliberadamente esterilizado, si fue preparado como un ambiente específico, entonces quizás fue preparado para ser eventualmente rehabitado. Quizás el bombardeo radiactivo no fue destrucción aleatoria, sino terraformación. Una forma de resetear el planeta, de limpiar todo lo que estaba ahí y crear una pizarra en blanco para lo que vendría después. Y si ese es el caso, entonces quien lo hizo podría regresar. Podría estar esperando que el planeta se enfríe lo suficiente, que la radiación decaiga lo suficiente para comenzar de nuevo. O podrían estar esperando que otra civilización, una como la nuestra, llegue y complete el proceso que ellos comenzaron. Hay un concepto en terraformación llamado preadaptación. Es cuando modificas un ambiente no para hacerlo habitable inmediatamente, sino para prepararlo para pasos futuros. Matas toda la vida existente. Alteras la química atmosférica. Introduces materiales específicos y luego esperas millones de años, si es necesario, hasta que las condiciones sean correctas. Y entonces introduces la vida que quieres, no la vida que estaba ahí antes. ¿Es posible que eso sea lo que le pasó a Marte? Que fue preadaptado. Y que nosotros, sin saberlo, estamos llegando justo cuando la preadaptación está completa. Justo cuando el planeta está listo para el siguiente paso. Algunos científicos del proyecto Arqueología de Marte piensan que sí, piensan que los patrones que están viendo no son ruinas de una civilización antigua, son marcadores, instrucciones dejadas para quien llegue después.
como señales diciendo, aquí están los recursos que necesitarás, aquí están los lugares seguros, aquí está cómo proceder. Y si eso es cierto, entonces cada misión a Marte no es solo exploración, es seguir un plan que alguien más diseñó hace millones de años. Es completar un proceso que comenzó mucho antes de que los humanos existieran. Y Marie Curie, de alguna manera, intuyó esto. Intuyó que Marte no era aleatorio, que su historia tenía propósito. Y que entender ese propósito era crítico para nuestro futuro. En 2026, la NASA planea lanzar la misión de retorno de muestras de Marte en un cohete, despegará de la superficie marciana, llevando las muestras que Perseverance ha estado recolectando. Esas muestras llegarán a la Tierra en 2031 y serán analizadas en laboratorios de alta seguridad, laboratorios diseñados para contener materiales potencialmente peligrosos. Porque hay una preocupación real. Una preocupación que los científicos discuten solo en privado, de que esas muestras podrían contener más que solo rocas antiguas. Podrían contener los isótopos radiactivos anómalos que el RMAD está detectando. Podrían contener trazas de lo que sea que causó el evento Curie. Y si esos materiales son traídos a la Tierra, si son estudiados, si son replicados, entonces tendríamos en nuestras manos exactamente el tipo de tecnología que Marie Curie advertía que era peligrosa, el tipo de tecnología que puede esterilizar planetas. Hay un protocolo, no públicamente discutido, sobre qué hacer si las muestras marcianas muestran propiedades que no pueden ser explicadas por procesos naturales. El protocolo incluye opciones para no traer las muestras a la Tierra, para estudiarlas en el espacio, para destruirlas si es necesario, porque los diseñadores del protocolo entendieron algo que Marie Curie entendió en 1925, a que hay conocimiento que puede ser demasiado peligroso, que hay tecnologías que no deberíamos tener hasta que estemos seguros de que podemos usarlas responsablemente, y que Marte, con sus secretos radiactivos, podría ofrecernos exactamente ese tipo de conocimiento peligroso. Entonces, ¿qué están haciendo realmente en Marte? La respuesta pública es: han buscando vida, han buscando agua, preparando para misiones humanas futuras, pero la respuesta privada, la que circula entre físicos nucleares y planificadores estratégicos, es mucho más compleja. Están mapeando recursos radiactivos, están investigando un evento catastrófico que alteró un planeta entero, están buscando evidencia de tecnología avanzada. Están tratando de entender si lo que destruyó Marte fue natural, artificial o algo intermedio. Y están tratando de determinar si lo que aprendan debería ser compartido con el mundo o mantenido en secreto por razones de seguridad global. Marie Curie, si estuviera viva hoy, probablemente argumentaría por transparencia. Ella creía en ciencia abierta, en compartir conocimiento, pero también entendía peligro. También había visto cómo su descubrimiento del radio fue usado tanto para salvar vidas a través de radioterapia como para crear armas de destrucción masiva. Y escribió, cerca del final de su vida, que si tuviera que hacerlo de nuevo, si supiera cómo se usaría su trabajo. No estaba segura de si publicaría sus descubrimientos. Esta ambivalencia sobre conocimiento peligroso es central a lo que está pasando con Marte. Los científicos saben que hay secretos ahí. Saben que esos secretos tienen valor enorme, pero también saben que esos secretos tienen riesgos enormes, y están tratando de navegar un camino donde obtenemos los beneficios sin activar los peligros. Es un balance imposible, y Marie Curie lo sabía. ¿Hay un sobre más? Siempre hay un sobre más con Marie Curie. Este está en los archivos de la Agencia Espacial Europea en París. Fue depositado ahí por la familia Curie en 1950, 16 años después de la muerte de Marie. El sobre contiene notas finales sobre Marte que Marie escribió en 1933, un año antes de morir. Las notas estaban demasiado especulativas, demasiado basadas en intuición en lugar de datos, para ser archivadas con sus trabajos científicos oficiales. Pero la familia las guardó y eventualmente las donaron a la ESA con instrucciones a abrir cuando las primeras muestras de Marte regresen a la Tierra. Ese momento está a 6 años de distancia. En 2031, cuando esas muestras lleguen, cuando sean analizadas, ese sobre será abierto y sabremos qué pensaba realmente Marie Curie
sobre Marte que creía que encontraríamos, qué advertencias finales tenía, qué esperanzas tenía. Algunos que conocen la existencia de ese sobre especulan que contiene instrucciones específicas sobre cómo analizar muestras marcianas buscando firmas radiactivas específicas. Otros piensan que contiene predicciones sobre qué aplicaciones tecnológicas podrían derivarse de materiales marcianos. Otros más piensan que contiene una advertencia final, una súplica de no usar lo que encontremos de formas destructivas, de no repetir con la Tierra lo que alguien hizo con Marte. La verdad es que nadie sabe, y no sabremos hasta 2031, hasta que las muestras estén en laboratorios terrestres, hasta que físicos nucleares, los herederos intelectuales de Marie Curie, las estudien, hasta que confirmemos o neguemos si el evento Curie realmente ocurrió. Si Marte fue esterilizado deliberadamente, si hay tecnología extraterrestre involucrada, si estamos siguiendo un plan que otros diseñaron, o si todo es coincidencia, si los patrones que vemos son solo patrones humanos, buscando significado en caos aleatorio, pero hay una razón por la que tantos científicos están tomando las predicciones de Marie Curie en serio, y es porque ha estado correcta sobre demasiadas cosas. Demasiadas predicciones que parecían imposibles cuando las hizo, pero que resultaron ser precisas. Demasiados cálculos que funcionaron, demasiadas intuiciones que la ciencia eventualmente confirmó. Marie Curie no era perfecta. Cometió errores, tuvo ideas que resultaron equivocadas. Pero cuando se trataba de radiactividad, cuando se trataba de cómo los materiales radiactivos se comportan a lo largo del tiempo y el espacio, cuando se trataba de predecir dónde encontraríamos ciertos isótopos y qué significarían, ella tenía un instinto que bordeaba lo sobrenatural. Y si ese instinto le decía que Marte había sido esterilizado deliberadamente, que contenía materiales peligrosos, que su historia era una advertencia para nosotros, entonces deberíamos escuchar. Porque Marie Curie pagó con su vida por su conocimiento sobre radiación. Su cuerpo se convirtió en un experimento viviente sobre los efectos de la exposición prolongada, y en ese proceso, desarrolló una comprensión de la radiactividad que iba más allá de ecuaciones. Era visceral, era intuitiva, era el tipo de conocimiento que solo puedes obtener cuando literalmente te conviertes en parte de lo que estudias. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿qué están haciendo realmente en Marte? Es que están buscando evidencia de un pasado que podría no ser natural, buscando materiales que podrían revolucionar o destruir nuestra civilización, buscando respuestas a preguntas que Marie Curie formuló hace un siglo, buscando confirmar o negar si estamos solos, no solo en el universo, sino en nuestro propio sistema solar. Si los eventos que alteraron Marte fueron causados por fuerzas naturales o por inteligencia, y buscando determinar qué deberíamos hacer con ese conocimiento cuando finalmente lo tengamos completo. Marie Curie, si pudiera ver las imágenes de Perseverance, si pudiera ver los datos del RMAD, probablemente diríanle que lo encontrarían. Probablemente señalaría los isótopos anómalos y diría, esto es exactamente lo que predije. Y luego, probablemente diría algo más. Algo que necesitamos escuchar. Algo sobre responsabilidad. Sobre cómo el conocimiento sin sabiduría es peligroso. Sobre cómo la capacidad de destruir mundos debe venir con la madurez para no hacerlo. Sobre cómo Marte, sea lo que sea que le pasó, debe servir como advertencia como recordatorio, como motivación para hacer mejor las cosas. Porque vamos a ir a Marte no solo con rovers, con humanos con colonias, con infraestructura permanente. Y cuando lleguemos, cuando caminemos sobre ese suelo rojo, cuando extraigamos sus recursos, cuando construyamos nuestras ciudades ahí, necesitaremos recordar que ese planeta tiene una historia. Una historia que involucra radiación masiva, que involucra posible esterilización deliberada, que involucra misterios que aún no entendemos completamente. Y necesitaremos preguntarnos, ¿estamos repitiendo errores del pasado? ¿Estamos siguiendo el camino de quien sea que destruyó Marte? ¿O estamos aprendiendo de sus errores y haciendo algo diferente? Marie Curie creía en el progreso, creía en la capacidad humana para aprender, para crecer, para usar conocimiento de formas constructivas. Pero también era realista. También entendía que los humanos cometen los mismos errores
repetidamente, que las lecciones de la historia se olvidan, que cada generación piensa que es diferente, que es más sabia, hasta que demuestra que no lo es, y por eso dejó tantos sobres a tantas advertencias, tanto conocimiento escondido, con instrucciones de abrir en momentos específicos, porque sabía que no viviría para ver el futuro que estaba prediciendo, pero podía dejar mapas. Podía dejar señales, podía dejar una voz del pasado hablando directamente a momentos críticos del futuro, diciéndonos, aquí es donde cometerán un error si no tienen cuidado. Aquí es donde necesitan pensar más profundamente. Aquí es donde las decisiones que tomen afectarán no solo sus vidas, sino el futuro de toda la especie. Estamos en uno de esos momentos críticos ahora. Las decisiones que tomemos sobre Marte en los próximos 10 años, sobre qué buscamos, qué traemos de vuelta, cómo usamos lo que encontramos, darán forma a la civilización humana durante siglos. Y Marie Curie, desde 1925, nos está advirtiendo, nos está guiando. Nos está desafiando a ser más inteligentes, más cuidadosos, más sabios que las generaciones anteriores. Suscríbete porque en 2031, cuando esas muestras de Marte lleguen a la Tierra, cuando ese sobrefinal de Marie Curie sea abierto, cuando confirmemos si el evento Curie realmente ocurrió, cuando sepamos definitivamente si Marte fue esterilizado por procesos naturales o por algo más, todo cambiará. La forma en que entendemos nuestro sistema solar cambiará. La forma en que entendemos el peligro de tecnología nuclear cambiará. La forma en que planeamos nuestro futuro en el espacio cambiará. Y la forma en que recordamos a Marie Curie cambiará. Ya no será solo la mujer que descubrió el radio. Será la mujer que nos advirtió sobre Marte, la mujer que vio el futuro usando radiación como bola de cristal. La mujer cuyas predicciones, por imposibles que parecieran en su tiempo, resultaron ser las más importantes que cualquier científico haya hecho jamás. Porque no solo predijo física, predijo historia, predijo peligro, predijo el momento exacto en que la humanidad tendría que tomar decisiones que determinarían si prosperaríamos en el cosmos o repetiríamos los errores que convirtieron a Marte en un mundo muerto. Ese momento está llegando. Los rovers están ahí, las muestras están siendo recolectadas, los datos están revelando secretos y pronto, muy pronto, tendremos que decidir qué hacemos con todo esto. Si escuchamos las advertencias de Marie Curie, si aprendemos de la historia de Marte en sí, usamos este conocimiento para proteger la Tierra, en lugar de amenazarla, o si ignoramos las señales, si repetimos los errores, si nos convertimos en la próxima civilización que esteriliza su propio planeta porque desarrolló poder antes de desarrollar sabiduría. Marie Curie nos dio las herramientas para evitar ese destino. Nos dio advertencias, nos dio mapas, nos dio cálculos que podemos verificar y nos dio tiempo en tiempo para pensar, tiempo para planear, tiempo para crecer antes de que sea demasiado tarde. La pregunta es si usaremos ese tiempo sabiamente o si lo desperdiciaremos hasta que nos enfrentemos a nuestro propio evento Curie, no en Marte aquí en casa, en la Tierra.